Hyundai presentan Elige a tu vieja con Mariana Derberian e Ignacia Baeza. Na 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 tengo miedo, miedo que me abandones, miedo que me rechaces, siento miedo. ¿Cómo está mi Rusia favorita de Chile? Y mi negra favorita. Aquí estamos, cagadas de miedo. No, mentira. No, aquí estamos con miedo. Primero agradecer. Aquí estamos en nuestro 9º capítulo de Elige a tu vieja. Sí, que no es Gente menor. querida, auditores que están ahí apoyándonos, acompañándonos. Gracias, Comunidad gracias, linda. gracias. Estamos armando una comunidad muy linda, así que esperamos no defraudarlos y esperamos prontamente conocernos. ¿Quién Y sabe además por ahí? que, claro, tratar todos estos temas tan profundos de manera tan liviana nos hace bien a todos. A todos. Hoy vamos a hablar de algo Que que se es intrínseco universal. al ser humano. Que es lo único que, o es de las cosas que nos parecemos a los animales. Exactamente, una emoción básica. Una emoción básica, primaria, que es Primitiva. el miedo. Tantos tipos de Me da miedo hasta decir la palabra. Oye, me da miedo tener miedo. Me da miedo tener ¿Cuánto miedo nos dio empezar este proyecto también y tirarnos este piquero a la piscina a Mucho poto pelado? miedo. Pero qué rico que nos hayamos atrevido. Sí, salud por eso, Sí, amiga. hubiese Te quiero sido un montón. peor Sí. realmente no haberlo atreverse hecho. por miedo. ¿Y cuánta gente deja de hacer cosas por miedo? Primero yo creo que hay que partir explicando que el miedo, bueno, es una emoción primaria y nace en la amígdala, que está en el cerebro y en el fondo el cuerpo humano, que es maravilloso, te está diciendo alerta. Compadre, detente. Abre Aquí los hay algo ojos. que te da miedo, abre los ojos y el cuerpo se empieza a manifestar de distintas maneras. Uno suda, se te agita el corazón, la respiración empieza a estar entrecortada. Quizás te hace ¿cierto? sentir como inseguro. Esas personas que tú, de energía, te genera como un rechazo. Es como, esta persona es media oscurita, Sí. ¿cierto? Cierto Y que eso sí. da miedo, como sal de esa relación, de ese vínculo y aléjate. Yo creo que también, linkeándolo con la vieja que queremos ser, los miedos van cambiando, Sí, claro. ¿cierto? Acompañados del tiempo. El miedo en la infancia es distinto al miedo de la juventud, es distinto al miedo de la adultez y es distinto al miedo de la vejez. O por lo menos uno quiere no quedarse pegada con los mismos miedos, ¿cierto? Claro, Cuando poder uno es chico, irlos atravesando. Cuando uno es chico, te da miedo La oscuridad. la oscuridad, los monstruos, que tus papás se separen. A los 9 años está comprobado que nace el miedo a la muerte, Sí, de perder a tus padres. porque entiende que es definitiva la muerte en el Exactamente. fondo. Después en la juventud, no sé, pues te da miedo el rechazo, te da miedo no encajar. Te da miedo no tener un grupo de pertenencia, que los otros, que opinan los otros de Eso ti. te iba a decir, te da miedo que hablen de ti. Te da miedo, sí, como en el fondo esa diferencia entre lo que tú quieres proyectar, pero todavía no te conoces, pero querís encajar porque querís pertenecer Sí. a algo. Sí, finalmente igual somos animales y seres sociables, que Sí. vivimos en comunidad. Entonces te importa demasiado lo que digan los otros y el miedo a que te encuentren, no sé, bueno, es que me da miedo que no nos encuentren inteligentes porque estamos hablando tonteras. Me da miedo que ser como el centro de la atención. Me da miedo, como que me da miedo todo y todo tiene que ser calculado Sí. y medido. Yo creo que eso es muy en la juventud. Muy en la juventud y después yo creo que en la adultez los miedos son distintos, es miedo al fracaso, es miedo a perder la estabilidad, es miedo, no sé, pues sí, seguramente ya más en la adultez puedes tener una pareja, a que te rechacen, a que esa pareja no genere tus expectativas, si hay hijos, no ser buen padre. Pero cacha que loco que en la juventud como que te da miedo el no encajar y a mí me pasa hoy, a mis 40 y algo, que digo, a mí me da ahora miedo no ser auténtica. Lo que en la juventud era terrible, porque si yo era auténtica podía ser rechazada, pero hoy prefiero quedarme con una amiga, ¿cachai? Pero ser auténtica. Me da más miedo traicionarme, Qué importante eso, ¿cachai? Como Rusia, no qué serme fiel a importante. mí. Sí, y después mirar para atrás y decir, no lo hice. O miedo a no conocerte. Sí. O no enfrentarte a tus miedos. Yo creo que el ser humano, muy pocos son los que realmente hacen la pega de conocerte, porque conocerte duele, porque conocerte da miedo y porque conocerte te hace crecer. te hace crecer y requiere un trabajo muy profundo. Y justo antes de crecer, uno siente mucho miedo.
porque viene el miedo como a lo desconocido. Sí. Y también tenemos que saber que la vida no viene con garantía. O sea, lo desconocido finalmente a uno le paraliza y te hace como frenar y es como se te activa como el sistema de alarma, ¿cachai? Sí. Como atenta, 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 atenta. Pero tenéis que atravesarlo, porque si no lo atraviesas y te quedas siempre como en esa zona segura y no encontráis el valor para atravesarlo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Claro. ¿Cachai? No hay nada tan grave, te devolvís nomás. Y en la vejez yo creo que el miedo, me imagino que debe ser miedo a la soledad, miedo a llegar mal a la vejez, en el fondo que no te acompañe el cuerpo, que no te acompañe la salud, a que Sí. se te enferme un ser querido, Hacer un cacho también. hacer un cacho también, y miedo a tu muerte también. O Yo a sea- veces he pensado y digo como ojalá que muera durmiendo, pero... Es puta, como todo el mundo se quiere morir, pero hay exacto, mucha pero las gente que le teme a la probabilidades son muerte. pocas, Sí, ¿cierto? pero mucha gente le tiene miedo a la muerte porque en el fondo es lo mismo, es qué hay después. Sí. Y no sabí si tenía una fe tremenda en las religiones, ya te aferráis a tu respuesta, pero en buena. Tú una vez me decías algo muy bonito, Rusia, que era en el fondo que heavy, como aquí en el occidente, nos metieron miedo a la muerte. Sí. Mucho miedo. Y uno ve las otras culturas en el oriente, como en el fondo Es una forma de trascender. es una forma de trascender, ¿cómo se dice? Como Cumpliste tu ciclo. Exactamente. Ya hiciste lo que viniste a hacer. Era tu momento. Era tu momento. Y estáis trascendiendo, estáis cambiando. Estáis como cuando un niño pasa a ser adolescente y de la adolescencia, después de la adolescencia a la adultez y de la adultez a la vejez. Y finalmente la vejez como es otro paso más. Sí. No porque te deje de ver y de tocar como que no existes, ¿cachai? Sí. Tu presencia está, pero en el fondo, claro, nadie sabe qué es lo que hay después. Entonces, eso desconocido es como... Y también el miedo hay que escucharlo, porque yo creo que finalmente esa intuición que uno tiene, que a veces uno no la sigue, y tú dices esto, no me siento preparada porque me da miedo, escúchala. Pero es que, ¿tú crees que en algún minuto va a llegar el momento en que tú digas, estoy lista? No, nunca está listo. Uno nunca está lista. O nunca Pero está ¿sabías a mí lo que me preparada. da miedo? Me da miedo arrepentirme. ¿Y por qué? Yo encuentro que está bien. Me meter da la miedo, pata. pero es que me da miedo, por ejemplo, no sé, si uno habla del amor, miedo a veces a volver a enamorarte porque no quiero volver a sufrir. En el fondo me Ah. adelanto a algo que ya tuve. A veces uno tiene miedo de ciertos episodios en la vida que viviste a que se vuelvan a repetir. Entonces lo que uno hace es me refugio y me encierro. Y el miedo a veces te paraliza Claro, tú decís... o te no, inmoviliza, ¿cachai? Claro, como, no, ¿sabéis qué? Yo he tenido mala suerte toda mi vida, entonces me va a poner el gorro, me va a cagar, no sé qué. Entonces tú empezás Todos son como... tus enemigos o todas son tus enemigas. Como ¿Ves? La desconfianza Sí. que te genera y la inseguridad Sí. en tu capacidad de sacarle la foto a las personas, ¿cachai? ponte tú, yo cuando era chica era una niña que vivía con mucho miedo. Pero tenés miedos irracionales Espérate, también. pero espérate, vivía con mucho miedo y me he dado cuenta ahora trabajándome o con mi psicóloga que en el fondo yo vivía alerta. Qué agotador Vivía igual. sí, es súper agotador, pero en el fondo da lo mismo, por la manera en que me crié, porque a veces tus padres te metieron miedo sin querer meterte miedo, tus hermanos, uno vive en alerta. Bueno, Y eso los tiene noticieros mucha, hoy día. y eso tiene mucha consecuencia. Por ejemplo, a mí me costó harto empezar a trabajar mis miedos porque me daba cuenta que todo me daba miedo. Y es terrible porque el miedo te paraliza y si tú no lo atravesás, más grande se hace y más te domina. Sí. Y por eso hay una frase muy bonita que dice, hay que tenerle miedo al miedo porque más miedo da. ¿Cachai? Que habla de eso. Que en el fondo, si tú te paralizáis al punto de que realmente no te atreves como a pegarte esos saltos, ya sea me quiero salir de esta pega y me quiero independizar y si la cago y me arrepiento porque en el fondo perdí la estabilidad económica o Sí. lo que sea, pero que vaya a llegar a viejo y de qué te vaya a arrepentir más, de no haberte atrevido o de haberte atrevido y haber fracasado. De no haberte atrevido. Yo prefiero atreverme y fracasar Sí. y pasarlo pésimo, pero me atreví. O sea, como, igual eso me hace sentir orgullosa, ¿cachai? Que la cobardía. Y hay un psiquiatra muy famoso que decía, el miedo a veces es tu peor enemigo, porque en el fondo ahí está tu trabajo. Lo que a mí me da miedo es justamente donde uno tiene que detenerse y decir, Sí, po. chucha, ya, tengo que trabajar esto. ¿Por qué tengo miedo a enamorarme? Y a lo mejor a eso viniste al ¿Por mundo qué tengo también. miedo a salir adelante y hablar? ¿Por qué tengo miedo de decir lo que pienso? ¿Por qué tengo miedo al compromiso? Y uno que no te pasa que ahora que uno está grande, uno dice, ¿sabéis qué voy a decir lo que pienso? Sí, po. ¿Sabéis qué? Ya no me importa lo que opinen los demás de mí. Y cuando uno era chico,
uno, lo que tú decías ya antes, uno vivía mucho en el qué dirán los demás de mí, en la apariencia, que era muy importante, como armarte Sí. un personaje para no sentirte herida, ¿cachai? Yo creo que hay gente que incluso muere con esa... Sí. Como todavía pendiente de lo que piensen los demás, ¿cachai? Más de lo que piensas, la opinión que tú tienes de ti mismo, ¿cachai? De serte fiel, en el fondo, que es como un switch que por suerte lo hemos cambiado, pero yo creo que hay gente que realmente hasta que se va a la tumba, Sí. eso todavía le importa. Que tiene que ver con lo que tú dijiste antes, con ser auténtica, ser auténtico. Yo creo que esa característica le diste en el clavo, como nadie puede venir a sabotear tu autenticidad. Es No. algo único. No. Y alguien que te pide como quizás cambiar ciertos rasgos, puede ser, tú podés transar algunas cosas. O sea, hay cosas que si te las piden y para la otra persona es importante, está bueno también, Obvio. ¿cachai? Pero hay cosas que no vaya a dejar hacer porque más también te da miedo dejar de ser tú. ¿Cachai? Y transformarte como en el títere de alguien o transformarte en lo que el otro quiere. ¿Cachai? Yo creo que eso es como demasiado terrible, cambiar Sí. en un 100%, digo. Algunas cositas sí. ¿Qué te da miedo a ti, Rusia? Así, Ay, ¿sabéis qué? Yo igual tengo... Qué atroz es lo que estoy pensando. Yo le tenía miedo a la muerte, hoy día le tengo mucha curiosidad. O sea, como que me importa bien poco eso. Y desde ahí estoy dispuesta a asumir más riesgo, ¿cachai? O sea, puede ser no sé si es una tontera, una tontera. pero en el fondo tengo un hijo aquí, tengo un hijo allá. Entonces, tengo una pata aquí y tengo una pata allá. tú ya no le temes a la muerte. No le tengo nada de miedo a la muerte, nada, nada, nada. Tampoco es que tenga unas ganas locas de morirme, pero en un pedacito de mí es como, me da curiosidad, quiero ir a estar con él, a verlo, creo que lo puedo encontrar, ¿cachai? Entonces sí, ese miedo lo perdí, absolutamente. Pero ponte tú, Yo me creo da... que igual ese es un miedo universal. Yo creo que cualquier madre, o no, Al es perder un hijo, como- o sea, nace un hijo y te da miedo perderlo. No, es que sabéis que es lo peor O sea, yo tuve a mis hijos y el primer miedo fue como, "Ah, no quiero perderlo". Es que ser madre es exponerte a una cantidad de miedo que tú no estabas expuesta antes de ser madre. Porque además, si yo no tengo que comer, me importa un pepino. Si mi hijo no tiene que comer, me da terror que si no le puedo dar un techo, si no le puedo dar educación. Si yo Que tu tengo hijo que... sufra bullying, ponte tú. También, o sea, Terror, como que ¿cachai? Que sí. le hagan bullying a tu hijo. Tú decís, no quiero que eso pase. O O, su- que tu hijo o haga su bullying. pena de amor. Sí, o sus penas de amor. Sus penas de amor, ¿cachai? Me dan miedo ese momento y las tienen que vivir y las tienen... Pero ser madre es exponerte a una cantidad de Sí, miedos lanzarte al vacío. que no tenía ya antes. Absolutamente. Sí, porque como que te lo toquen, te sales como la fiera, las garras, Sí. ¿cachai? Eso me da como que uno le vive poniendo como almohaditas para que si se caen, como Sí. que sea más... Pero al final tienen que vivirlo, sí, no hay forma... ¿Y cuál es que es importante diferenciar el miedo de la fobia? ¿Cierto? Porque a veces uno los mete en el mismo canasto y son muy diferentes, porque la fobia es un miedo irracional, es algo... Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando el tema de los gatos, Sí. que tú lo has visto que estoy mejorando harto, y cuando me preguntaban por qué te da miedo los gatos, no puedo explicarlo. No, Es porque algo que va más allá de mí, es un tema, que no tiene no sé si es de respuesta. otra vida, no sé, no te puedo responder. No. Me dan miedo. Pero además a mí Y me para otra pasa- persona es ridículo. Para Alguien mí, por que se, ejemplo. o alguien que se sube al ascensor y le da miedo, alguien que se sube a un avión y le da miedo, alguien que... Sí, miedos irracionales. Muchos miedos irracionales, pero además a mí la fobia me parece que es súper sorprendente porque la reacción es desproporcionada. O sea, Para ti. pero para cualquiera. O sea, porque un miedo puede ser más o menos razonable, pero una fobia tiene una reacción como realmente como... Pero tómatelo con lástima, pues amiga. Me lo tomo con lástima. Tómatelo Oye, con lástima. pero yo te quiero decir una frase que a mí me encantó, que la dijo Mandela, que dice que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Absolutamente. yo creo que Cuando uno- uno supera un miedo es... Heavy. Qué cosa más linda, ¿o Sí, no? qué alegría, qué grande, que crecí, Y uno ¿cachai? con un hijo, por ejemplo, ¿cuánto lo felicitáis si tú veis que tú me contabas ya antes, no sé, de tu Sí. hija, que ella superó un miedo a ir a pedir la cuenta Le- al garzón claro. y la felicidad que le dio decir, chuta mamá, me atrevo.
Y entonces ese miedo pasa a ser parte de su zona de Fortaleza, confort. exacto, pasa a ser una fortaleza. ¿Cachai? Claro, y le ampliáis como las cosas, porque yo creo que el miedo realmente lo que hay que hacer es trascenderlo. Uno no puede no querer miedo, no sentir miedo. Yo no le puedo pedir al universo como, por favor, quiero ser valiente. Si le pido eso al universo, el universo no me va a dar valentía. El universo lo que me va a dar son distintas situaciones, una y otra vez, en la que me exponga a cosas que a mí me da miedo, pero finalmente lo que me está diciendo es atraviésalo. ¿Querés ser Y valiente? el miedo no va a dejar de existir nunca. El miedo es como un No, po. guardián que siempre está ahí, que no descansa. Pero el tema que es, no te puede paralizar. No, po. No te puede paralizar. O cuando uno vive encerrada en un miedo y uno se pierde tantas cosas, pero o después te superáis y miráis para atrás y, oh, no era tanto. Mm. ¿Sabéis qué? Sobrepasé esto. Sí, y ¿Cachai? no era para tanto. No era para tanto. No era para tanto, como que yo siempre trato de Hay medio ponerme... imaginarios también. Uno se imagina que... Sí. Porque también vivimos en el futuro. Entonces el miedo es, pucha, ¿qué pasa si yo te cuento algo y la Mariana reacciona así? ¿Qué pasa si yo te digo, puta, vamos a pedir pega, pero me dicen que no? ¿Qué pasa si voy a hacerme, no sé, una mamografía y me dicen que, puta, que tengo un cáncer? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa El si? easy. El Sí. easy. Y también, claro, tú puedes decir, y si yo quiero ir y declararme, por ejemplo, y hacer, y si me rechaza. El miedo al rechazo también es súper heavy. Es como, y también el miedo a empezar algo, a atreverse. Pero ¿sabéis qué? Te quiero hacer una invitación. Hay cosas que uno normalmente tendría miedo, pero de pronto el miedo se te acaba porque hay un motivo mayor. Por ejemplo, ¿Ya? si estáis entre dos edificios altos y yo te pongo una tabla de madera y tú tenés que cruzar al otro lado, ¿Ya? ¿qué vayas a sentir? Miedo. Miedo a la Miedo. altura. Si al otro lado del edificio está tu hijo, Voy. pero y perdí el miedo además. Obvio. Es como, tranquilo, no pasa nada. Sí. Y tú inventas que no te... Inventas y un poco pierdes el miedo, Sí. pero lo exacerbas ante ese niño para darle como seguridad. ¿Cachai? Como, mi amor, no pasa nada. Tranquilo. Tú estás por sobre el miedo. Claro, como relájate. No es que hay que ser precavido. Al mar, por ejemplo, no tenéis que tenerle miedo. Tenle respeto. Eso te iba a decir. Igual es importante el respeto a ciertas cosas. Sí, sobre todo a la naturaleza. Porque cuando uno desafía, ¿cierto que cuando uno era joven, Sí, po. uno desafiaba el miedo? O sea, tú y yo deberíamos estar muertas, O amiga. sea, a mí me generaba mucho placer cruzar el miedo. Hoy día haríais dedo. Dedo. Como en la calle nosotros hacíamos dedo para No, ir a yo creo que carretear. no. Hoy día a mí me daría terror y mucho miedo Sí. subirme a cualquier auto. Sí. De un desconocido. ¿Cachai? Como... Por ejemplo, yo hace 15 años atrás no hubiera vivido sola porque me daban miedo los ladrones. Hoy día vivo sola y ya está. Ya superé ese miedo. Claro. ¿Cachai? Como Uno que- uno se va superando. Sí, o sea, yo también he vivido en casa y antes pensaba que solo iba a vivir en departamento porque no sabía cómo enfrentar esa situación y de pronto terminé en casa ¿Cachai? también. Que este psiquiatra que yo te decía que el miedo no es un enemigo, es un maestro duro, sí, pero un maestro te señala tus heridas, tus deseos, tus límites. La tarea es aprender a escucharlo sin dejar que tome el control de tu vida. Qué lindo lo que me acabáis de decir. ¿Y sabéis qué? Entre la cobardía, ¿ya? ¿Ya? Y entre el ser una persona como osada, ¿cachai? Al extremo, yo creo que ahí está la valentía. La valentía está como justo al medio entre la cobardía y el ser realmente como osado y pasado para la punta. O sea, hay gente que realmente es como valiente y que se atreve a hacer cosas ya de manera irracional, ¿cachai? Sí, es sí, como, sí. me voy a, no sé, me voy a ir a hacer kite en la mitad del océano y me voy a tirar, voy a hacer kitesurf y no he hecho nunca. Es como, igual, loco, baja, ¿cachai? Como, un poco como también, tenéis que respetar muchas cosas, como que para mí el mar es un súper buen ejemplo, en realidad, como hay gente que le tiene miedo y se llega hasta la orilla, como, y se agacha, Claro, ¿cachai? pero Como que- cruza ese límite también, Claro, compadre. yo soy de romper, de pasar más allá de la ola. A mí me gusta ir a la boya, ¿cachai? Pero tampoco siendo osado, ¿cachai? Como temerario. Entre la cobardía y el temerario Sí, está la valentía. busca el equilibrio. A mí me gusta, tú sabes que me gustan mucho los mitos griegos, Sí. entonces estuve averiguando y es muy bonito que el miedo, dicen los griegos que el miedo tiene nombre y rostro. No era un sentimiento difuso, era un dios, Fobos, hijo de Ares y Afrodita, Y ahí viene fobia. Fobia,
que avanzaba con su hermano Deimos, el terror. No necesitaban armas, bastaba su presencia para hacer temblar a los guerreros antes de la batalla. El miedo se metía en el pecho, aceleraba la sangre, nublaba la razón. Por eso los soldados griegos les rendían ofrendas, sabían que nadie pisa un campo de guerra sin llevar al miedo como sombra. Tal vez esa sea la verdad más antigua. El miedo no es un enemigo a destruir, sino un compañero inevitable. Siempre nos acompaña, nos avisa, nos prueba. La pregunta no es cómo eliminarlo, sino cómo caminar con él sin dejar que decida por nosotros. Qué bonito eso. En el fondo es, atraviésalo. O sea, yo creo que... No te puede coartar, No. no te Y puede también limitar. yo creo que te tenés que hacer la pregunta como, ¿la vida que estás teniendo ahora es producto como de tus sueños, de lo que tú quieres cumplir? ¿O es producto de tus miedos, de lo que no te has atrevido, que a lo mejor no te has atrevido a separarte por miedo a volver a empezar, a el que dirán, a qué va a pasar si, como a qué estoy cómoda, o el miedo a O sea, miedo es lo que tú decís, empezar? quizás estás con un ser violento y te da miedo. ¿Cuánta gente le gusta dar miedo? ¿Cuánta También. gente inspira miedo Imponer y como... miedo. Pero ahí hay una diferencia, porque una cosa es imponer respeto y otra cosa es educar. Por ejemplo, yo estaba en un colegio donde las monjas, para mí, quizás una persona que me escucha decir que no, imponían respeto a través del miedo. Y yo era chica y me daba terror. Pero Terror. Sí, ¿Cachai? Y una niñita de 8 años es algo irracional. Es que yo veo una monja y esa monja me está imponiendo con miedo y me habla de una forma dura y te enseño a través de Del atemorizarte. exactamente. Y ahí yo encuentro que es como súper heavy, porque también hay un montón de niños, niñas que, por ejemplo, le tienen miedo a sus padres. Porque no tienen la confianza, porque no se la han dado, que no se atreven a decirle cosas importantes, que no se atreven a decirle, "Yo estoy Pero mal". también, ojo, yo siento que si ese niño le tiene miedo a sus padres, hay que, ojo ahí, ¿por qué le Sí, tienen miedo? O sea, en el fondo, yo revisaría a esos padres. claro, Porque pero un como... niño no le tiene miedo a un padre si efectivamente no le genera miedo. ¿Me Pero entendí? de pronto el papá es violento, de pronto Por el papá eso. reacciona de manera desproporcionada ante un condoro que te mandaste y finalmente tú decís, puta, ¿cómo le digo? No sé, que me suspendieron, ¿cómo le digo que estoy en tercer año de tal carrera y quiero cambiarme, ¿cachai? Como, qué miedo enfrentar esos momentos. Sí. Yo creo que nuestro gran trabajo aquí en la vida, y hablando de la vieja que quiero ser, es como ojalá poder irnos desprendiendo de a poco de estas cáscaras del miedo y obviamente darles el poder, como ponerlos en el cajón que tienen que estar, ¿cachai? No que gobiernen nuestra vida. Y en el fondo, obviamente, lo que hablamos antes, los miedos van a ir cambiando. El miedo a la soledad siempre va a existir, el miedo al rechazo. Ese es un miedo también de las personas, en el fondo, que estamos trabajando para no ser. No queremos tener miedo a la vejez, pero inevitablemente... Pero para eso tenemos que cuidarnos hoy para no tener miedo como lleguemos. No Sí, siempre po. uno puede decidir el quiero estar sana, porque hay veces que la vida, bueno, vendrá lo que tenga que venir, pero sí podemos ser precavidas y cuidarnos para ser esa vieja que suba a los cerros, esa vieja que respire bien, Sí. esa vieja Esa vieja alegre. esa vieja alegre, cariñosa. Pero ¿sabía a mí lo que no me da miedo? ¿Qué? Subirme a un Hyundai. ¡Ah! Eso a mí no me da miedo, Rusia. No nos da miedo, nos sentimos seguras, sabemos que estamos en un auto que además está cuidando el futuro y está pendiente. Porque eso sí nos da miedo, que este planeta Tierra en el que vivimos Eso da se terror. está yendo Realmente al carajo. Sí, entonces Evolution, autos híbridos. De calidad, con confort. Seguros. Seguro. ¿Qué más le puedes pedir, digamos, a Hyundai? Gracias, Hyundai. Oye, Gracias. te quería decir que el miedo como imaginario, ¿cachai? Que a mí, qué loco, yo creo que esto es como un sueño común en las personas y recurrente, pero cuando tú sueñas, ¿cachai? Que corres y no avanzas, o que gritas y no te Ay, pidiendo eso a mí me ha auxilio y no te pasado. sale la Rusia, voz. pero es que a mí me ha pasado. Es que dicen que en los No. sueños uno no puede correr cuando sueña. Yo tengo ¿En ese miedo serio? porque ¿En me serio? pasó 2 veces de estar durmiendo y de quedarme paralizada y de no poder gritar. Y estaba ahí, me pasó, y creo que tiene un nombre que es como, no sé cómo se llama, pero en el fondo a no poder moverte.
¿no? Y el miedo como al quedarte encerrada. O sea, ponte tú dentro de las fobias, también está esta como la claustrofobia, ¿cachai? Hay otra que no me acuerdo cómo se llama, que es como... Aracnofobia. que es como la aracnofobia, pero hay una que es como el miedo a los lugares abiertos, lo contrario a la Ah, sí. claustrofobia, como estar en la mitad del desierto. ¿Sabes a mí lo que me da miedo? Me da miedo perder la memoria. Yo te iba a decir, el Alzheimer a mí me da Siendo terror, actriz, weón. además, como que siento que es como, uff, es como, no sé. Sí, a mí me da miedo el Alzheimer mucho. Conozco mucha gente que lo padece, en mi familia también. Pero me da miedo porque en el fondo es una enfermedad que uno es el portador, pero El resto lo sufre, po. el resto es el que lo padece. Exactamente, el resto es el que lo padece. Y me acordé de una película también, ¿te acordáis? Como de la... ¡Qué buena! Qué ¡Qué buena manera de llorar! qué manera ¿Cómo se llama? de llorar, qué Esta de amor, esta pareja que le cuenta la historia. Notebook. The Notebook. Terrible. Qué manera de llorar con esa Terrible, terrible, película. terrible. Que él le cuenta la historia de ella y la Ay, recuerdan porque sí. ella tenía memoria como a corto plazo. Ah, ¿Te acordáis? sí, me acuerdo perfecto. Y también hay otra cosa que es como de la Julianne Moore, que ella sabe que está empezando a perder la memoria y hace un video. Alice. Mi nombre es Alice. La Still recomendamos. Alice. Sí, bueno, no las vamos a spoilear. Yo creo que estamos, Rusia hermosa, ¿no? Sí, estamos. Sí, Estamos. estamos. Aquí Ya, Sultana pero yo, nos está espérate, diciendo no, algo. Lindo capítulo. Ah, ya, tenemos que cortar. Pero escúchame, yo quiero, antes de cortar, dejarles esta reflexión porque esto es muy bonito. Ya. ¿Ya? Y dice, Compártenos, Laza. el verdadero mensaje del miedo, que es muy lindo. Tu fortaleza más grande se esconde acá. Observa más de cerca. Aunque a veces te paralizo, no vengo a destruirte. Estoy aquí para protegerte, para avisarte del peligro, real o imaginario. Pero también aparezco cuando estás a punto de crecer, de salir de lo conocido. No siempre tengo razón, pero siempre tengo una historia que contarte. Si huyes de mí, me harás más grande. Pero si me escuchas con valentía, puedo mostrarte dónde necesitas confiar más en ti. No me rechaces, atraviésame. Gracias, Rusia, por este capítulo hermoso. Gracias a ti, mi amor. Que se nos Chao, vayan los chao, miedos. gente querida. Chao, chao. Chao, chao. Hyundai presentó Elige a tu vieja con Mariana Derderian e Ignacia Baeza.